El dato de inflación, que son los precios al consumidor que salió esta semana, ubica la tasa en 2,5%. Esa es una buena noticia porque sigue bajando hacia el 2%, que es el crecimiento. Pero la mala es que la subyacente se sigue manteniendo por arriba de 3%. En México también vimos las minutas del Banco Central y el dato de inflación en septiembre, que pues fue mejor a lo esperado. En general el consenso es que van a bajar 25 en cada una para terminar la tasa en 10%. El Fed sorprendió al mercado bajando 50 puntos base. Y esto es una sorpresa porque a pesar de que se esperaba un recorte de tasas, la verdad es que el Fed siempre empieza sus ciclos pues un poco más leve. Análisis Viva. El podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Delia Paredes, socia de Transeconomics. Delia, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros aquí en Análisis Viva. Muchas gracias, como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Oye, Delia, vamos a platicar, si te parece bien, de temas de la inflación, ¿no? Hagamos un zoom in al tema de la inflación. Empecemos a lo mejor con lo que sucede en nuestro vecino del norte y luego pasamos a México. ¿Cómo lo están viviendo allá? ¿Qué es lo que están haciendo allá? Y sobre todo, ¿qué detalles tenemos derivados de la publicación reciente esta misma semana de las minutas de la Fed? Así es, Salvador. Como bien dices, pues esta semana se publicaron datos importantes en Estados Unidos. Sin ir más lejos, hoy se publicó la inflación de septiembre y el miércoles 9 de octubre se publicaron las minutas de la reunión. En esa reunión recuerda que el Fed sorprendió al mercado bajando 50 puntos base, y esto es una sorpresa porque a pesar de que se esperaba un recorte de tasas, la verdad es que el Fed siempre empieza sus ciclos pues un poco más leve, ¿no? Un poco más lento, claro, con bajas de 25 puntos base. En esta ocasión el FOMC pues se evaluó que la economía sigue avanzando a un buen ritmo, aunque el desempleo pues aumentó ligeramente, manteniéndose pues todavía en niveles bajos. Y con respecto a la inflación, pues lo que creen es que pues va en camino a converger al 2% que tienen ellos de objetivo. No obstante, pues en la tradicional rueda de prensa que sigue a la publicación de la decisión de política monetaria, Jerome Powell dijo que estaban con esta decisión tratando de recalibrar la política monetaria hacia un nivel más neutral, ¿sí? Además, aclaró que pues, la magnitud del recorte no necesariamente se debía interpretar como que este será el nuevo ritmo de los recortes, como que se van a ir con todo con los 50 puntos base, ¿no? En esa reunión, pues también se publicaron las proyecciones de las principales, es de estas reuniones que hay en marzo, junio y septiembre, donde hay carro completo, hay comunicado, hay rueda de prensa y hay proyecciones. La buena noticia fue que estiman una convergencia más rápida a la inflación de la que estaban previendo anteriormente. El crecimiento del PIB en los próximos años se espera de alrededor del 2%. Y en lo que se refería a la tasa de referencia, pues la mediana de los miembros del FOMC consideraban una tasa de alrededor de 4.375% para finales de este año, lo que implica una reducción acumulada de 100 puntos base, incluyendo pues el movimiento de 50, ¿no? Y si es que si no les daba tiempo porque nada más les quedan otras 2 reuniones en el año. Entonces parece con esto que el Fed pues está previendo un escenario de aterrizaje suave, con una ligera desaceleración de la actividad económica, pero sin llegar a la recesión. Pero los datos de actividad económica no parece estar apuntando a esa dirección, ¿no? En el segundo trimestre del año,
la economía en Estados Unidos se aceleró, creciendo 3.4%, y el último reporte del Nowcasting, que van estimando conforme van saliendo los datos cuál va a ser el crecimiento del siguiente trimestre, del Fed de Atlanta, lo ve en alrededor de 3.2%. O sea, esto no es una economía que se está desacelerando, ni que se le ve mayor deterioro hacia adelante, ¿no? De hecho, nosotros en Transeconomics lo que estamos previendo es un escenario de sin aterrizaje, un no landing, ¿no? Ya ves que el soft landing es un aterrizaje suave, o puede ser un aterrizaje forzoso, pues este es, no, ni siquiera va a aterrizar. Y por lo que respecta a la inflación, pues tampoco estamos viendo un deterioro, ¿no? El dato de inflación, que son los precios al consumidor que salió esta semana, ubica la tasa en 2,5%. Esa es una buena noticia porque sigue bajando hacia el 2%, que es el crecimiento. Pero la mala es que la subyacente se sigue manteniendo por arriba de 3%, 3.3% concretamente en septiembre, con algunas categorías de servicio todavía presentando presiones, y sobre todo también vimos este septiembre que la tendencia a la baja que traía la inflación de bienes se detuvo, ¿no? Entonces eso pues hacia adelante, pues lo que nos hace pensar básicamente es que no vamos a ver otro recorte de 50 puntos base. Las minutas de la reunión, pues básicamente que están mostrando los diferentes puntos de vista que hay, lo que nos dice es que hubo mucha discusión sobre cuánto tenía que ser la baja. La decisión de bajar los 50 fue una decisión dividida y hubo unos que estuvieron a favor de una baja más moderada. Y pareciera que lo que está tratando de hacer el FOMC es hacer un manejo de los riesgos. Recortar 50 puntos base ahora en septiembre, para luego apuntar a recortes de menor magnitud, que es lo que básicamente vimos en las minutas y lo que hemos estado viendo de todos los miembros del FOMC que han estado hablando después de esta reunión. Pues básicamente lo que está incorporando el mercado es que son 50 puntos bases más en las siguientes 2 reuniones, o sea, 25 en noviembre y otros 25 en la de diciembre. Y esto pues les da cierto margen de maniobra, dado que quedan estas 2 reuniones, y la de noviembre es el 6 de noviembre, empieza el 6 de noviembre. Y acuérdense que la elección de Estados Unidos es el 5 de noviembre, y el resultado pues podría ser volatilidad, ¿no? Entre otras cosas porque todavía no parece que no está definida la contienda. La otra es el 17 y 18 de diciembre, ¿no? Y entonces pues esto es lo que se refiere a la Reserva Federal en Estados Unidos. Ahora, eso sucede pues justamente con Estados Unidos. De este lado de la frontera, pues tenemos nuestra propia dinámica, nuestros propios problemas. Pareciera que uno de esos problemas no es, como bien dices, el soft o hard, ¿no? Landing de Estados Unidos. Por lo menos ese podemos tomarlo por descontado, que probablemente no haya esas desaceleración en Estados Unidos, pero sí tenemos pues una cartera, por así llamarlo, ¿no? de retos aquí en nuestro país. Así es, un portafolio de retos también interesante en temas de inflación y de política monetaria. Esta semana, pues en México también vimos las minutas del Banco Central y el dato de inflación en septiembre, que pues fue mejor a lo esperado. 4.6% ubica la inflación anual, o sea, al cierre del tercer trimestre del año, explicado por caídas en los precios agropecuarios y energéticos, que son los que en el segundo trimestre del año habían llevado la inflación de regreso a 5%. Y la buena noticia también que vimos en este reporte es que la inflación subyacente cayó por primera vez en 21 meses, desde 2021, en el rango objetivo de Banco de México. Está en 3.9%. Este dato pues se da viene como resultado de una tendencia a la baja en los precios de alimentos, y dado el hecho que la inflación de otras mercancías, o sea, excluyendo los alimentos, se ubica por debajo de 2%. Y esto no es normal, además, ¿no? No obstante, los servicios siguen arriba de 5%. O sea, ha costado mucho trabajo bajar la inflación de servicios de 5%,
y un poco se puede relacionar con presiones por el lado de la demanda. Hacia adelante, pues pensamos que la inflación se va a quedar en estos niveles, 4.6%. Como dije, los precios de otras mercancías, la inflación en otras mercancías está inusualmente baja y estas cosas normalmente tienden otra vez a regresar al promedio. Y además, pues vienen meses difíciles para los energéticos, octubre y noviembre. Acuérdense que en marzo y abril entran los descuentos a las tarifas eléctricas que se quitan en octubre y noviembre. Entonces, son meses normalmente que tenemos ahí picos de inflación. Vamos a ver todos estos fenómenos meteorológicos que estamos viendo, cómo afectan también los precios de los agrícolas. Y bueno, este reporte parece justificar la decisión de Banxico de empezar a bajar tasas. Si recuerdan, empezó en agosto con un recorte de 25 puntos base, cuando la inflación estaba todavía en 5%, y volvió a bajar la tasa el pasado 27 de septiembre, pues para ubicarla en 10,5%, ¿no? Cabe destacar que ninguna de estas dos decisiones ha sido unánime. La última, de hecho, fue 4-1, 4 a favor de la baja, y solamente un subgobernador, que es Jonathan Heath, diciendo que, pues, votando en contra de eso, ¿no? Y ahora hablamos del tema. En las minutas que se presentaron hoy, pues podemos ver un poco qué es lo que estaban discutiendo y de qué estaban preocupados. Lo que vimos es que ven el crecimiento global moderado, con heterogeneidad entre los países. Hay algunos que están acelerándose, hay otros que no. Tienen la expectativa de una ligera desaceleración económica para el año que viene, con incertidumbre elevada como las elecciones en Estados Unidos, la desaceleración en China y los conflictos geopolíticos. Y pues en general ven la inflación global en descenso, pero otra vez, con variaciones en diferentes países. Hablaron también de las decisiones recientes de los bancos centrales, de esta decisión del FED de bajar tasas y también del ECB en Europa, pero en general lo que esperan es una recuperación desigual entre las economías avanzadas y emergentes. Para la economía mexicana, pues lo que están viendo es la debilidad que empieza a mostrar la actividad económica y que empezó el estancamiento a finales de 2023, y la verdad es que ha sido decepcionante el crecimiento durante este año. Todos los analistas hemos tenido que revisar a la baja nuestras perspectivas de crecimiento. Están ahorita alrededor de 1,5%. Pero estaban arriba de 2% a cuando empezamos el año, ¿no? Y básicamente porque fue una primera mitad mucho más débil de lo que todos estábamos esperando. Ven el mercado laboral sólido, pero con desaceleración en la creación de empleos, que justo también lo vimos esta semana. El lunes se publicó el IMSS su dato de número de registrados, que es un poco como medimos la creación de empleo, y se vio un incremento de 90,000 plazas, 90,968 en septiembre, lo cual es un crecimiento de 1.6% en términos anuales, que es por debajo de un promedio de 2% que venía creciendo. Entonces estamos empezando a ver cómo se va desacelerando, obviamente, la actividad económica. Ven aquí, pues esto fue parte de por qué decidieron bajar tasas, una disminución gradual en la inflación general, con la inflación subyacente también en descenso. Platicaron también sobre la inflación de servicios, la persistencia que tiene de estar por arriba del 5%, y de hecho, pues eso fue uno de los argumentos que tuvo Jonathan Heath para votar en contra de bajar la tasa, ¿no? Él argumenta que esta decisión podría ser prematura y sobre todo que podría, porque la inflación todavía no baja, y que esto podría ser visto como que el Banco Central es complaciente con los niveles de inflación por arriba del objetivo, ¿no? Entonces, en general, a pesar de este comentario, el tono de la minuta es totalmente dovish todavía, lo cual quiere decir que van a seguir bajando. Quedan también en México 2 reuniones, una el 14 de noviembre y otra el 19 de noviembre. En general, el consenso es que van a bajar 25 en cada una para terminar la tasa en 10%.
Evidentemente, en medio de esto tenemos la elección en Estados Unidos, que vamos a ver qué tipo de volatilidad se genera tras la votación. Claro. Oye, Delia, pues creo que nos has puesto bastante la mesa en cuanto a inflación se refiere, en cuanto al crecimiento. A lo mejor a mí me gustaría cerrar con un comentario rápido tuyo sobre el siguiente año. Sé que faltan algunos meses, hay muchas cosas que definir, pero más o menos a estas alturas del año pasado, en donde teníamos un crecimiento que no había sido nada malo, justamente fue al revés, ¿no? En donde habíamos empezado muy pesimistamente y se tuvo que aumentar. Ahora, en este año, pues justamente sucede lo contrario. 2025, ¿con qué ojos lo estás viendo tú? Pues mira, es un año difícil porque es un año postelectoral y es un año de una nueva administración, como bien dices, con muchas cosas por definir. Y normalmente la actividad económica en un año postelectoral tiende a desacelerarse, ¿no? Entonces, pues aquí además el gran reto que tiene esta nueva administración es en el frente fiscal. El 15 de noviembre es la fecha límite para que entreguen el nuevo presupuesto. Acuérdense que el déficit está estimado en 5.9% del PIB y lo quieren recortar a 3%. Este recorte de 3 puntos porcentuales del PIB es más fuerte que el que se tuvo que hacer en 94. Wow. ¿No? Y por lo tanto incrementa el riesgo de una recesión en México el año que entra, ¿no? Sí. Entonces, como te digo, una desaceleración cíclica con el riesgo de una recesión dependiendo del tipo de ajuste fiscal que se haga. Bien. Ahora, hacia adelante, el problema viene con todas las reformas, sobre todo al del Poder Judicial. Sus efectos no son inmediatos, porque además van a tardar en implementarla, pero sí es cierto que pues deteriora de alguna forma el clima de inversión en el país. Oye, pues muchas gracias por tus aportaciones, por el análisis y por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva. Al contrario, cuando quieran, muchas gracias. Ella es Delia Paredes, socia de Transeconomics, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.